Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Conciencia Cósmica y aquí con ustedes Esmeralda desde México. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que se ha venido suscitando a lo largo de estos últimos tiempos, en donde como colectivo estamos entrando en un punto donde el conocimiento espiritual, la búsqueda interior, el reconectar con lo divino es importante, ciertamente. Y también en donde el sanar es importante. Todo ello es algo de lo que estamos aprendiendo y estamos abriéndonos y estamos incluso adquiriendo más herramientas, más conocimiento y más experiencia respecto a ese saber interno. Sin embargo, al vivir nosotros en una experiencia donde estamos en la tercera dimensión y la tercera dimensión significa entrar en ese juego de las polaridades, en ese punto en donde no nos penduleamos hacia un lado o hacia el otro, nosotros en este momento estamos como colectivo también tratando de encontrar el equilibrio. Y eso significa que es importante que comencemos a mirar ese otro punto de esta polaridad en la que estamos recurriendo muchas veces sin ser conscientes. Y eso significa que muchos de nosotros estamos buscando ese conocimiento espiritual, pero estamos también entrando en una fase en donde queremos aprender más, tener más conocimiento, más experiencia, más sanación, más de esa reconexión, más de todo. Y es ahí donde ese péndulo gira hacia el otro lado, hacia el otro extremo. Y la reflexión precisamente va en ese sentido, porque muchos de nosotros, hablando de mi propia experiencia, por supuesto también, que he caído en todos esos extremos en algún punto y en algún momento. Y es que en realidad el camino espiritual lo que viene a significar que la calidad es lo que importa y no la cantidad. Y es ahí donde nosotros en este momento me he topado con muchas personas, estudiantes, consultantes o simplemente personas con las que compartimos una charla, y es el de comenzar a acumular demasiado conocimiento teórico sin ponerlo en práctica. Y esto genera que comencemos a saturarnos en muchos de los sentidos, porque la verdadera evolución espiritual requiere que nosotros integremos ese conocimiento y comencemos a aplicarlo y comencemos a integrarlo en nuestro cotidiano, que esa es la parte más importante de todo esto, ya que sin acción solamente vamos a quedarnos en la parte teórica. Y está muy bien acumular libros, acumular películas, acumular cursos, pero si esto no lo bajamos a la parte real y auténtica de nuestra vida y de nuestro cotidiano, eso simplemente se va a quedar en teoría. Y es ahí donde viene una parte fundamental donde tenemos que estar buscando en este momento el equilibrio entre esa espiritualidad, ese conocimiento que estamos adquiriendo, esa búsqueda, ese encuentro con nosotros mismos, y que también de alguna forma comience a integrarse para llevarla a un proceso de acción en nuestra vida cotidiana. Y creo que dentro de este conocimiento, por supuesto que hay ventajas de adquirir el conocimiento espiritual, porque esto nos da una mayor perspectiva, un cambio de perspectiva de vida, desde dónde nos hemos estado dirigiendo en este momento y hacia dónde podemos dirigirnos. Tenemos ese abanico de visiones y de posibilidades para emprender un nuevo rumbo y hacernos responsables de nuestras emociones, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de sentir. Y tenemos
mayor claridad. Y eso es fundamental y eso es sumamente importante porque nos estará ayudando a comprender mucho mejor nuestras emociones y el cómo incluso nos estamos relacionando con otros. E incluso desde dónde nos estamos relacionando con otras personas. Vamos a comprender, por supuesto, también nuestra toma de decisiones, desde dónde la estamos haciendo, por qué la estamos haciendo desde ese lugar. Y eso es conocimiento interior. Y eso es algo que nos aporta precisamente la parte de el conocimiento y la parte teórica dentro de este bagaje de la espiritualidad. Otro de los aspectos o ventajas que podríamos obtener de ese conocimiento espiritual es el discernimiento. A medida que nosotros nos vamos abriendo a ese bagaje espiritual, también vamos a comenzar a conocer, a saber, a distinguir qué es lo que resuena conmigo, cuál de estas prácticas o este conocimiento se identifica con lo que realmente resuena y que hay un proceso también en donde colocamos un poco la lógica hacia esa información que estamos recibiendo y un poco de sentido común hacia esa información que estamos recibiendo. Porque muchas veces dentro de este también bagaje espiritual escuchamos de todos los colores, de todos los sabores y de todas las formas y dices, bueno, ya dentro de este bagaje, algunos me dicen que es blanco, otros que es morado, otro que es gris, otro que es negro y terminamos completamente confundidos y dices, bueno, cuál de todo esto es verdad? ¿Cuál de todo esto tengo que tomar en cuenta para mí? Y ahí es donde entra el discernimiento y es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a identificar desde esa lógica y desde esa parte coherente y lo que yo siempre les digo a mis alumnos, tenemos que comenzar cuando entra esa información en nosotros a cuestionarnos, bueno, ¿y qué pasaría si esto que dice este libro, esta persona, esta situación es verdad? ¿Y qué pasaría si esto es así o es de otra forma? Y entonces ese proceso te ayuda de forma muy puntual a que comiences a filtrar lo verdaderamente esencial de esa información, a que no solamente seamos como ese acaparador de conocimiento, sino que comience a nosotros a recibir aquello que realmente te va a ser sustancial para tu desarrollo espiritual y que realmente pueda entrar ese filtro de discernir lo que es real y auténtico y que te contribuye en tu práctica para seguir avanzando en tu camino espiritual. Y eso es algo que tendríamos que comenzar a hacer porque de lo contrario simplemente somos receptores de toda esa información que al final mucha de esa información a lo mejor no termina de resonar contigo o tal vez esa información incluso dices, bueno, de todo esto ya no sé qué sí es verdad o hacia dónde tengo que dirigirme porque ya tengo todas las opciones y no se trata de eso, se trata que de todo también, de todo ese conocimiento, tú en algún momento vayas adquiriendo tu propia verdad y esa propia verdad la vas a adquirir una vez que entra a tu campo energético y entra a tu cuerpo y lo vas a vivir como una experiencia. Hasta ese momento lo vas a hacer verdad así, tal cual para ti. No significa que esté mal o esté bien o sea mejor o sea peor. Nada de eso. Por eso en los procesos espirituales son individuales y los procesos de ascensión también son individuales porque cada uno de nosotros vamos a ir encontrando ese camino, esa verdad y no es la verdad del libro, no es la verdad del maestro, no es la verdad de afuera. Es una verdad que vas a ir reconociendo a través de tu propio vivir, a través de tu propia experiencia.
Y esto es una de las ventajas que ciertamente el conocimiento espiritual te abre, te da esa puerta, esa mirada. El siguiente paso, pues, es obviamente comenzar con ese discernimiento para que tú puedas realmente obtener esa verdad auténtica que viene desde tu ser interior. Ahora, otro de los aspectos o ventajas que nos da también el acercarnos a este conocimiento espiritual es el hecho de que nos va a otorgar paz interior. Esto significa que nos va a permitir disminuir incluso esa incertidumbre o ese miedo a lo desconocido, al que va a pasar. Se está moviendo mucha energía, están pasando todos estos acontecimientos y no sé qué va a pasar. Entonces, teniendo este conocimiento y sabiendo también cómo se está movilizando el proceso energético en el planeta, va a disminuir de alguna forma esa incertidumbre y ese miedo que puede predominar en el colectivo. Mientras tú tengas esa paz interior y esa conexión contigo mismo, pues va a ser algo muy importante para ti. Así que todo eso es parte de las ventajas que nos puede traer el conocimiento y el abrirnos a este bagaje espiritual. Sin embargo, también como esto, hay diferentes riesgos en ese exceso de teoría que podemos estar recurriendo o incurriendo sin ser conscientes. Y es el hecho de que simplemente por ego espiritual estemos adquiriendo conocimiento y estemos queriendo tener más información, más información y más información. Y cabe mencionar que el ego espiritual nunca estará satisfecho de más conocimiento porque de eso se vive, del sentirse insuficiente para, pues incluso para ser espiritual. Y cabe mencionar que nosotros ya somos espirituales. Lo que estamos haciendo en este proceso y en este momento y en este camino es precisamente reconectarnos con esa información y tener la certeza y la experiencia de que somos espirituales. Y para eso, pues estamos en esa búsqueda y en esa apertura y en ese camino. Pero hay momentos en que el ego nos dice, bueno, quiero más y quiero de todo y quiero llenar este vacío. Y es ahí cuando tenemos que tener también esa precaución. Otra de las cuestiones y que también puede acarrear el exceso de teoría espiritual, de conocimiento espiritual, es el hecho de evadir. Y eso de evadir, a mí en su momento que me cayó como anillo al dedo, porque el hecho de adquirir conocimiento, de estudiar, incluso de canalizar o de tener más teoría, más herramientas, más de todo, nos hace que escapemos de nuestros problemas y de nuestras responsabilidades del mundo real. Y esto a mí, bueno, en su momento me cayó así como, diríamos acá en México, como balde de agua fría, porque en algún momento, después de que hicimos hace algunos años eh, un viaje a Egipto, regresando los guías me dicen, bueno, es el momento de que comiences a descansar, de canalizar, ya no vas a canalizar casi 24/7 como lo venías haciendo. Y pues para mí fue como algo, dije, no, o sea, cómo me están diciendo esto? Si para mí el canalizar es mi vida, es mi todo, es mi entrega, es mi tal, ¿no? Y es que yo venía de un proceso en donde yo podía trabajar el sábado, el domingo a las 5 de la mañana, a las 9 de la noche, o sea, me daba igual el horario. No podía límites y además pues me enfocaba mucho hacia el estar en esa conexión etérica y estar día y noche en esa, en esa conexión con los hermanos, decía yo, porque yo, bueno, en ese momento pues justificaba desde esa visión que eso era lo mejor para mí. Y sin embargo,
en esa sesión recuerdo que me dicen, sí, porque en este momento lo que vas a hacer es, comienzas un proceso de integración de toda la información que se abrió en Egipto y que ahora vas a trabajar en un periodo prolongado y que eso va a, que es necesario que por un tiempo dejes de canalizar, pero además de dejar de canalizar, que lleves a integración todo ese aprendizaje y además que comiences a ser consciente de que has venido evadiendo situaciones en tu vida. Bueno, cuando eso me dijeron, para mí fue algo así como, es que no es cierto lo que estoy escuchando, ¿verdad? Pero hasta ese momento para mí había sido algo con lo que no había mirado, con lo que no había sido consciente y que a partir de ese momento dije, wow, o sea, pues por algo lo están diciendo, lo acepté y poco después estoy hablando aproximadamente de un mes o algo así, y efectivamente comienzo a ver que había situaciones, que había conflictos, que había problemas en mi vida, que había responsabilidades incluso del mundo real que no me gustaban y que prefería evitarlos y que lo hacía evitando toda esa situación a través de introducirme a la canalización, al trabajo, a las terapias, a los talleres y a todo ese ritmo y a esa dinámica que venía realizando. Y es ahí cuando, pues de verdad, me enfrenté con muchas situaciones que yo venía evadiendo. Así que, pues este es un ejemplo muy claro de cómo podemos estar evadiendo nuestra realidad a través de este proceso de información que también puede estar presente en tu vida. Y todo esto, finalmente, todo este conocimiento espiritual, lo que tiene, hacia donde lo tenemos que llevar es a integrarlo en sabiduría aplicada, hacia integrarlo, dejar ese espacio de que pase por el filtro de mi campo energético o el cuerpo físico, llevarlo a la práctica, ser coherente en todo mi ser y que ese conocimiento se transforme en sabiduría y se transforme en coherencia porque mucho también de lo que está pasando en toda esta dinámica es que llegan muchas personas, nuevamente muchos usuarios, y me dicen, oh, es que estoy aplicando registros akáshicos, constelaciones, terapias cuánticas, limpiezas energéticas, canalizaciones, reprogramaciones, y la lista se sigue y se sigue, por supuesto. Y es ahí cuando realmente viene la invitación. Más es mejor. O sea, realmente tenemos que irnos al otro extremo y llevar a nuestro cuerpo físico, llevar a nuestro sistema nervioso, llevar a todo nuestro potencial a ese otro extremo para ser espirituales. En realidad eso nos convierte en seres más espirituales y es ahí donde esta reflexión que decían los hermanos estelares, no todo lo que moviliza la energía genera integración. Lo importante de todo este bagaje que tú estés moviendo, sea conocimiento, o sea energético, sea terapia, es que le des el espacio para que esa información se integre en ti. Y eso requiere de una pausa, de un momento de decir, ok, ya recibí esta información, ahora 2 días, 3 días, 4 días, me doy este espacio, le doy este espacio a mi cuerpo energético, le doy este espacio a mi sistema nervioso, a mi ser, para poder bajar esa información y que pueda llevarla hacia la parte material de forma armónica. De lo contrario, lo que estamos haciendo es sobresaturar nuestro sistema nervioso y también de ahí que se estén derivando que estemos sintiendo cansancio extremo, confusión mental, una sensación de estar desconectados, de tener insomnio por toda esta sobrecarga, una mayor sensibilidad emocional, incluso episodios de disociación, de ya no sé si esto es verdad, lo de aquello, lo de acá o de dónde,
Y todo eso nos lleva a perder la dirección de nuestro propio proceso personal que estamos viviendo. Entonces, para concluir todo esto, la pregunta o las preguntas serían, si lo que estás haciendo y lo que estás recibiendo y todo lo que estás conectando a nivel espiritual en este momento te está llevando en tu vida a una mejora, eso es una pregunta. Segundo, si te sientes más presente en tu cuerpo. Tercera, si tienes mayor claridad, ¿vale? Y si todo ese conocimiento, sanación que tú estás haciendo te permite sentirte que estás avanzando espiritualmente de forma armónica. Y esto se los dejo ahí porque es parte de ese conocimiento que en este momento estamos integrando. Así que, pues, bienvenido, ¿verdad? Bienvenidas estas reflexiones para nuestro crecimiento espiritual. Y bueno, pues el día de hoy hemos terminado con nuestra transmisión. Gracias a Mantra y gracias a todos ustedes por estar aquí y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias a todos.